Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La banca es el sector más poderoso de este planeta, no solo por disponer de la práctica totalidad del dinero mundial. En sus bodegas, si las podemos llamar así, porque en realidad esas bodegas son ficheros informáticos, no existen como tal, pues en esas bodegas son capaces de financiar a políticos, grupos políticos, por supuesto, empresas, grupos mediáticos, por supuesto. No solo los financia, sino que los controla y en ocasiones pues elige la junta directiva de la misma, de tal modo que el contenido de esos grupos mediáticos siempre va a estar bajo control de esa entidad financiera. Por supuesto, la banca también financia a los ciudadanos. Y tenemos el problema porque cuando los ciudadanos son fuertemente financiados nunca se van a poder permitir el lujo de sentirse antisistema, o de intentar serlo por lo menos. En el mundo, y vamos a centrarnos en estos datos, hay 79.000 multinacionales. La cifra es brutal. Pero si de esas multinacionales quitamos chiringuitos empresariales, tapaderas, pelotazos y minifundios, la cifra puede quedarse en unos pocos miles, de los cuales casi 2/3 de esos miles, y este dato sí que le sabemos, pertenece al mundo financiero y la banca. Como vemos, 2 de cada 3 empresas hacen dinero del dinero. Esto es curioso, pero el mejor negocio para hacer dinero es el propio dinero. Esto es algo así como que un panadero, en vez de cobrar con dinero, cobrase con panes, y cuando te vendiese un pan te pidiese 2 a cambio. Pues es lo que hace la banca, y curiosamente los estados y la política internacional se lo ha consentido desde hace cientos de años. Pero vamos a centrarnos en el tema que nos trae hoy aquí. Mucho se ha hablado de la banca, de la fragmentación de la moneda, todos sabéis lo que es, la que son capaces de dar 10 veces más de lo que tienen en sus depósitos. También se ha hablado de cómo el dinero ya no está respaldado por oro. El dinero es solo papel que está respaldado por más papel, y ni siquiera este está impreso, una cosa curiosa. También se ha hablado de cómo ese dinero que físicamente no existe está ubicado en ficheros informáticos dentro de búnkers o sistemas de servidores que tienen alojados alrededor del mundo. Pero de lo que nadie habla es qué tipo de planes tienen los bancos o las entidades financieras a medio o largo plazo. Poco se habla en los grandes medios de comunicación de lo que pretende hacer la banca dentro de, por ejemplo, un plazo de 20 años. Nosotros hemos empezado a hacer un estudio de la línea a la que la banca nos dirige en estos momentos, y nos ha resultado francamente sorprendente lo que hemos encontrado, y os lo vamos a contar a vosotros, os gustará. Lo que hemos encontrado, hemos descubierto, es que el futuro que nos espera va a ser totalmente distinto al que conocemos en la actualidad. Muy curioso, un futuro bastante curioso, y que por supuesto va a beneficiar a los planes de la banca. Pero vamos a centrarnos en cuál es ese futuro. Vamos a actuar como una especie de profetas, y vamos a contaros qué es lo que nos espera dentro de un tiempo. Antes de nada vamos a daros unas cifras para que entendáis el contexto de todo lo que aquí vamos a deciros. Veréis, desde el año 2008 las entidades financieras españolas han recibido un total de 167.460 millones de euros. Y desde ese mismo año, desde el año 2008, han recortado un total de 40.000 personas. Han despedido a 40.000 personas. Las han mandado a la calle. Y se dice y se comenta que tienen un plan para despedir finalmente a 57.000 trabajadores y cerrar 8.000 oficinas. 8.000 oficinas. Tal vez la oficina que tengas tú debajo de tu casa, o la que vayas habitualmente a la esquina de la calle, pues esa desaparezca. Y todos esos servicios que te ofrecían, pues también. La Unión Europea no contempla como ayudas esa enorme inyección de dinero de la que hemos hablado, los 167.460 millones de euros. La Unión Europea lo considera rescate. Eso es lo que afirman hasta la fecha. Algo que niega, por supuesto, tajantemente el gobierno, porque evidentemente tiene que intentar velar por su imagen. Pero la cifra total que la Unión Europea baraja es de 1,2 billones de euros. Y algunos me diréis, no, has dicho billones, y es que esos son 100.000 millones. No, es 1 millón de millones. Lo he dicho bien, de euros. Ese es el total
del rescate necesario. Si tenemos en cuenta que los beneficios de la banca en el primer trimestre del año 2013, solo de los 4 bancos más importantes en España, ascienden a un rendimiento neto de 5.715 millones de euros, ha duplicado en algunos casos los resultados del año 2012. Vemos que ese tsunami de dinero, ese dinero que han conseguido como beneficio, ha servido para destruir el empleo directo. ¿Cómo? Pues pagando las indemnizaciones de esos trabajadores que han despedido. También ha servido para tapar parcialmente los desmanes del ladrillo, con un total de 600.000 viviendas que algunas fuentes alegan que están en poder de los bancos y entidades financieras. 600.000 viviendas, lo habéis oído bien, que proceden de impagos y embargos. Y por supuesto las entidades financieras tienen que hacer frente al pago de comunidades, impuestos locales y estatales, así como el agujero que cada una de ellas ha producido en sus cuentas. Y eso es lo que nos encontramos: seguir pagando astronómicos monumentos e indemnizaciones que reciben dentro de la banca consejeros, asesores, directores generales, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en lo que pensamos que es lo que va a ocurrir en un plazo de 20 años, todo el sistema financiero del Estado español y posiblemente a nivel mundial, ya que estas directrices, desde luego, son llevadas a cabo de manera global. Recordad que la consigna es nuevo orden mundial, con lo cual todos apuntan hacia una misma dirección. En un plazo de 20 años aproximadamente, la conocida sucursal bancaria que todos conocemos, la que hemos hablado antes, que tenemos debajo de nuestra casa o al final de la calle, será cosa del pasado, existiendo o existirá solo oficinas centrales en algunas importantes ciudades y con poco o ningún personal de atención directa al público físicamente. No penséis que allí van a estar para recibiros con los brazos abiertos. No. También estimamos que el número total de trabajadores que las entidades financieras tengan será del 1% a la actual plantilla. Tendrán muy poquitos trabajadores. Todos los servicios, tales como pagos, cobros, disposiciones en efectivo, todo eso se va a hacer por banca online, telefónicamente, y cajeros automáticos situados en todas las ciudades con zonas que podríamos denominar zonas comerciales, así como pueblos importantes. Digamos que se relegará la figura del cajero automático en pro de destruir la figura de la oficina o sucursal. Todo eso desaparecerá y las plantillas evidentemente también. En un plazo de 20 años, los beneficios acumulados de la banca, y aquí quiero que os agarréis, será un total del 14.600%, y este cálculo es sobre el beneficio actual anual. Las fusiones bancarias dejarán al menos un abanico de la mitad de los bancos actuales. La mitad dejará de existir. Solo conoceréis, habrá más fusiones, conoceréis bastantes menos bancos de los que estáis conociendo. Por supuesto, el número de directivos y ejecutiva se mantendrá. Habrá leves oscilaciones. Es evidente que para poder llegar a ese tipo de acuerdos necesitan mantener las directivas de los bancos fusionados activas. Con lo cual eso supondrá un gasto adicional, pero eso es lo de menos, porque lo que va a ocurrir dentro de 20 años es que solo se van a utilizar tarjetas de crédito. El papel moneda deja de existir, teniendo en cuenta que el aumento anual aproximado de la utilización de las tarjetas de crédito es del 5% sobre el año anterior, en detrimento del papel moneda, en detrimento de los billetes y de las monedas. Cada vez se utiliza el 5% más la tarjeta de crédito sobre el papel moneda. Nos damos cuenta que en 20 años posiblemente ya no exista el dinero físico. Os daré un dato, veréis, solo en el segundo trimestre del 2009 las tarjetas movieron en España 23.157 millones de euros, casi un 5% más que en el año 2008. Y el avance, como vemos, es así año tras año. Otro dato curioso e interesante, ya lo hemos contado en Mundo Desconocido en alguna ocasión, es que el DNI y las tarjetas de crédito se fusionarán, pudiendo utilizar el DNI para poder sacar dinero desde cualquier cajero automático. Vas, metes tu DNI y si tienes saldo en la cuenta que desees podrás disponer de efectivo. Podrás pagar en España, por supuesto.
El plástico, la tarjeta de plástico convencional de crédito, se mantendrá para operaciones en el extranjero donde el DNI ya no tiene validez. También, y para contaros un poquito más de lo que el futuro nos depara de la banca y del dinero, os diré que aumentará el número de funcionarios de alto perfil dentro del gobierno, ministros, secretarios, viceministros, asesores, consejeros, bla, bla, bla. Todos estos procederán en muchas ocasiones de la banca. Muchos van a venir del sector bancario y financiero porque será una infiltración política de estas entidades y poderosos grupos económicos para controlar, por supuesto, todo el tema legislativo y poder mantener de esa forma o de ese método, poderse, digamos que, garantizar pingües beneficios durante mucho tiempo. Bien. Desde luego, la deuda de la banca con el FROP, o el Fondo de Garantía de Depósitos, que es con el que actualmente tiene la mayor parte del dinero en deuda, todo el sistema bancario, se mantendrá, tal vez se aumente. Y lo que ocurrirá es que se pagarán intereses principalmente con los fondos públicos. Como veis, el agujero lo hace una entidad privada y lo tapa un ente público. Justo o injusto, no lo sabemos, pero seguramente así suceda. Veréis, después de mostraros esta profecía, vamos a usar este término, lo que Mundo Desconocidos propone es lo siguiente. Cuando llegue el año 2033, vamos a ver cuántas de las cosas que aquí os hemos dicho se han cumplido y cuántas no se han cumplido, en cuántas nos hemos quedado cortos. Evidentemente, todos estos movimientos de los que hemos hablado que se producirán en el Estado español son movimientos a escala mundial. Cada país, con su respectivo ámbito y correspondiente legislación, efectuará su reforma bancaria para adaptarse al mapa que hemos planteado aquí. Con lo cual, los billetes o el dinero que hemos conocido toda la vida pues dejará de existir. Esas monedas con las que nos movíamos y todo este tipo de cuestiones pues desaparecerá. La obligatoriedad a utilizar tarjeta de créditos es un problema importante, porque hay mucha gente que debido a su situación legal o su situación económica no tiene acceso a las tarjetas de crédito. Y eso es un grave problema. Si desaparece el papel, el dinero en metálico y por supuesto te obligan a utilizar tarjetas y no puedes acceder a ellas, te quedas en una especie de limbo en el cual, bueno, pues no se sabe muy bien en qué situación legal estarías. En resumidas cuentas, ¿os acordáis cuando hace mucho tiempo yo decía, si no tienes dinero estás cometiendo un acto ilegal? Pues esto es lo mismo. Si no tienes dinero estás en la ilegalidad. Podemos afirmar que el actual cártel bancario, por ponerle un término, se sienta detrás del trono mundial. Controla todo. Los grandes bancos lo controlan absolutamente todo. Gran parte de todas esas guerras que vemos que se prevé hacer, esas intervenciones de países, esos controles monetarios y por supuesto esos rescates y deudas, pues son debido a las actuaciones de los cárteles de la banca internacional. La respuesta es evidente. Sí, efectivamente, detrás se encuentra la banca y, como dicen en los casinos habitualmente, la banca siempre gana. Lo dicho, llevamos casi 14 minutos hablando de este interesante tema. Os pido que me disculpéis porque ando un poco resfriado y tal vez la dinámica de mi verborrea no ha sido lo suficientemente fluida como para que hayáis entendido todo, aunque sí que espero que os hayáis quedado con los conceptos más importantes. Es importante que empecemos a adquirir cierto conocimiento a este nivel de lo que nos espera y nos depara el futuro. Estos tipos tienen planes y nosotros tenemos que estar preparados para intentar controlar y asegurarnos que esos planes no van a seguir pasando por encima de nosotros como lo han hecho históricamente. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.